Muy amados y amadas hermanas de nuestra congregación acá en la ciudad de Pamplona, es para mí un gran gusto poder saludarles en este día domingo 10 de julio del año 2022 y darles por supuesto la bienvenida a nuestro devocional dominical. Saludar a mis hermanas que han sido anexadas a nuestra congregación en Francia, en Noruega, también en País Vasco. Reciban todos ustedes nuestros saludos, mis saludos, los de mi amada esposa, con la ayuda de nuestro buen Dios. Vamos a dar inicio a nuestro devocional ahora y vamos a leer la palabra del Señor. Y en este día vamos a tener la palabra en Daniel capítulo 3, versículo número 28. Libro del profeta Daniel, capítulo 3, versículo 28, leo en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Amén. Muchas gracias doy al Señor por esta oportunidad tan maravillosa que me da de poder estar un día más sirviendo a todos y cada uno de ustedes a través de este devocional, que es una forma que el Señor me ha inspirado para poder llegar a vuestros hogares, allí donde ustedes se encuentran, y poder compartir con ustedes un trocito de la palabra del Señor. Cada domingo Dios tiene un mensaje para nosotros. Y no hay duda que en este domingo, en esta oportunidad, Dios también tendrá un mensaje para usted y para mí también. Quiero recordar que estamos orando por distintas situaciones, los enfermos de nuestra congregación. Estamos orando para que el Señor sea con ustedes. El Señor les dé paciencia, les ayude, les guarde, a sus familias también. Estamos orando por los estudios bíblicos a desarrollarse también en Madrid durante el mes de septiembre. Estamos orando para que el Señor nos ayude para poder cumplir con aquella labor también. Estamos orando por distintas razones y quiero pedir la oración en forma muy especial por un hijo de Dios que vive allá en una ciudad del norte de Chile, Chañaral, así se llama esta tierra, en mi tierra natal. Él se llama Eduardo. Quiero que oremos por él, porque él se encuentra enfermo. Hoy escuchaba el mensaje de una de sus familiares, Carmencita, una hermana en el Señor, ¿verdad? Carmencita, ella le ama mucho. Ella es su pareja. Y quiero que oremos por él, para que el Señor le ayude en esta situación difícil. Yo le conozco a ella desde que soy un niño, y bueno, ella ha pedido la oración. Y la palabra del Señor nos enseña que tenemos que orar por todos los hombres de la tierra. Así es que Eduardo, la iglesia desde acá, de nuestra congregación, estará orando por usted. Yo estaré orando por usted para que el Señor le ayude. No tema, el Señor está con usted allí en vuestro hogar, aunque muchas veces no puedan hacer lo que otros hacen, pero allí donde ustedes están, está Dios también con ustedes. Dios les bendiga, un abrazo en el Señor a la distancia. También quiero saludar en forma muy especial a una hermana que el día viernes acá en Pamplona se está celebrando una fiesta popular, que es la fiesta de San Fermín, y nosotros el día viernes quisimos salir un ratito con mi esposa a mirar los fuegos artificiales, así que yo la llevé en su sillita de ruedas. Ahí estábamos en un parque cuando de repente alguien dijo: hermano Juan, y era nuestra hermana Laura, que hace mucho tiempo que no le veíamos personalmente. Ella con tanto cariño nos saludó y quisiera en esta hora enviarle un saludo muy personal nuestro, de mi esposa y mío, a usted, nuestra hermana Laura, deseando que el Señor le bendiga grandemente. Bien, Dios les bendiga, y quiero recordar que cada jueves estamos subiendo la meditación basado en el temario de la clase de Dorcas. Esta semana no se realizó porque fue la clase mensual de las semanas Dorcas, pero este jueves también se va a realizar, sí se va a realizar, así que usted muy atento. No solamente nuestras hermanas, la invitación es también para nuestros hermanos. Yo mismo me edifico a través de estas meditaciones donde el Señor siempre nos habla y nos enseña cosas nuevas. Así es que este jueves conéctese para poder escuchar la meditación que está basada en el temario de las Dorcas, pero que es para toda la iglesia del Señor. Esta palabra que hemos leído en esta hora nos muestra a este Nabucodonosor, al rey, la expresión del rey de Babilonia, al ver que había sucedido algo extraordinario. Él había
mandado un edicto para que se adorara, se postraran todos los que escucharan la música, se postraran y adoraran la estatua que él había realizado de él. Era la estatua del rey. Y el edicto decía que todos al oír la música tenían que postrarse y adorar la imagen o la estatua del rey. Pero estos 3 jóvenes no lo hicieron y estaban dispuestos a no hacerlo. ¿Quiénes eran ellos? La palabra del Señor muestra de que ellos eran jóvenes que habían llegado junto a los cautivos de Israel, los cautivos que venían de Judá. Habían sido tomados, expatriados, sacados de su tierra y llevados a Babilonia. Nabucodonosor era el rey de Babilonia, un rey que hasta el día de hoy, a través de la historia universal, es reconocido como un gran rey en la historia de Irak. Es un rey que pudo llevar a la independencia de Babilonia, a la independencia de los asirios, extendió su reinado hasta la frontera de Asiria, usted puede ver el mapa, hasta la frontera de los egipcios, llegó hasta las tierras del pueblo de Dios, tanto de la tierra del reino del sur, Judá, cuya capital es Jerusalén, y también las tierras del reino del norte, Israel, pero también la tierra de Cisjordania, también la zona del Líbano. Todo eso era de Nabucodonosor, pero él para eso tomó a muchos prisioneros también. Y en el caso de Judá, llega a la tierra de Judá y genera en el año 586, 587 a.C., no se está muy seguro en cuál de los 2 años fue. Ellos asediaron la ciudad de Jerusalén, la sitiaron, también la cerraron, luego la destruyeron y por supuesto destruyeron hasta el templo de Dios, el templo construido por el rey Salomón, hijo del rey David, y luego tomaron a la élite de Judá, a la élite, aquellos muchachos, aquel rey también y aquellos príncipes, y se los llevaron a la tierra de Babilonia. Pero ellos procuraron no perder su identidad hebrea. Ellos en una tierra ajena, en una tierra extranjera, ellos procuran de no perder su fidelidad ante Dios. Y la palabra del Señor en el capítulo 1 dice que inmediatamente al llegar a esa tierra, a ellos se les empieza a tratar como caldeos, se les enseña la lengua de los caldeos, las letras de los caldeos para que ellos aprendieran a hablar como los caldeos, a escribir y a leer como los caldeos. Se les da comida como comida del rey porque les daban de la porción del rey, comida del rey que ellos no podían comer porque religiosamente, recuerden ustedes, los judíos no podían comer cualquier comida. Cualquier comida no comían y mucha de la comida del rey era sacrificada a sus dioses. Los caldeos tenían dioses del agua, del clima, de los vientos, de los ríos. Una vez conté la cantidad de dioses que ellos tenían, eran 75 dioses. El más grande de ellos, según la historia, Baal, quien después fue un dios, un ídolo, que fue también adorado en las tierras de Israel. Y ya entenderá usted por qué. Porque simplemente los babilónicos habían tomado toda esa tierra, como lo decíamos en un principio. Entonces, estos jóvenes, deseando mantenerse firmes ante Dios, leales, fieles a Dios, toman la decisión de no perder su identidad, de no contaminarse con la comida y la bebida del rey, el vino del rey. Entonces hacen un trato con quien les cuidaba y les piden comer solamente legumbres por 10 días. Y luego de 10 días compararse con otros muchachos y en base a esa comparación que se tomará la decisión. Ellos lo hicieron así. Está Daniel que fue llamado Belsasar, está Ananías que fue llamado Sadrach, está Misael quien fue llamado Mesac y está también Azarías quien fue llamado Abednego. Es decir, no solamente a ellos les cambiaron su comida, su ciudadanía, ¿verdad?, el lugar donde vivían, sino que también les cambiaron sus nombres. Y en esa condición, ellos luego de los 10 días fueron hallados mucho más robustos que los otros muchachos. Hermanos, y Dios se agradó de esta
fidelidad a Dios, de esto de mantenerse también aislados de la contaminación. Qué hermoso es cuando la iglesia, hermano, escuche, hermana, cuando nosotros los cristianos, en medio de esta sociedad, procuramos mantenernos también aislados de aquellas cosas que pueden contaminar nuestras almas, aislados de aquellas cosas que pueden contaminar nuestra vida espiritual y que no nos permiten mantenernos fieles ante Dios. No perdamos nuestra identidad. ¿Cuántas iglesias hoy día, para ganar personas en sus congregaciones, se contaminan con la música y establecen alabanzas, entre comillas, supuestamente a Dios, pero con música mundana? ¿Para qué? Para ganarse a más gente. Y allí están en esos templos cantando con una música extraña en medio de las liturgias religiosas cristianas, con músicas contaminantes, con movimientos corporales que de alguna manera se asemejan a los bailes mundanales. Eso no es de Dios. Eso es perder nuestra identidad cristiana. Los cristianos del primer siglo no andaban buscando música mundana para congraciarse con lo demás. Simplemente, Pablo lo dice, simplemente ellos predicaban a Cristo y al Cristo crucificado. Alabado sea el nombre del Señor. No te contamines, hermana, hermano. No nos contaminemos con cualquier cosa, ni con comida, ni con bebida, ni lo que ven nuestros ojos, ni con aquellas cosas que escuchamos como la música o aquellas cosas que agradan muchas veces al oído humano. Hermanos, estos jóvenes se mantuvieron tan fieles que dice la palabra del Señor que Dios los bendijo. Dice el verso 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Dice, pasados pues los días del fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe los trajo y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Y escuche, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Fueron bendecidos por Dios. Esto es el efecto de cuando nos mantenemos nosotros, hermanos, guardados de toda contaminación. Dios colocará en medio de su iglesia la sabiduría. Dios colocará en medio de la iglesia también su bendición. Pero es necesario que seamos probados. Es necesario que seamos combatidos incluso con la obligatoriedad muchas veces. Yo recuerdo que cuando era un niño se nos obligaba a hacer religión católica. Como yo ya me había convertido al Señor junto a mi familia, mis padres me querían sacar de la clase de religión. Pero para que yo no me sintiera tan extraño, me mantuvieron en esa clase. Pero la profesora que nos hacía la clase empezó, ella entendiendo que yo era evangélico, quiso un día probarme. Y nos obligó a todos a aprendernos la oración a la Virgen María. Y usted entenderá que nosotros los evangélicos no oramos a María, las razones ya las hemos dado muchas veces. Pero yo respetuosamente igual asistía a las clases y el día en que había que llevar de memoria esta oración, esta profesora, conociendo mi fe, la tradición también de mis padres, ¿verdad? Ella me llamó a mí y me hizo pasar adelante. Y dijo, vamos a oír hoy a Juanito cómo ora la oración de María. Y yo le dije que no lo iba a hacer. Tuve mucho temor, tuve un poco de vergüenza incluso. Pero ella insistió y me dijo, ¿por qué no? Yo le dije, porque no, yo no me la he aprendido porque yo no oro a María. Entonces ella, muy molesta, dijo, ¿pero cómo no amas a tu madre? Yo le dije, sí, a mi madre yo la amo, pero María también es la madre de la iglesia. ¿No amas a tu madre? Yo amo a mi madre, pero yo no me aprendí porque yo no oro a María. Entonces ella dijo, niños, ¿ustedes oran a María? Sí, dijeron. ¿Aman a su madre? Sí. ¿Aman a María? Sí. Juanito no la ama. Yo me sentí un poco mal, pero no claudiqué. Esa profesora me puso una anotación negativa, me acusó de que yo había sido irrespetuoso, yo no había hecho nada malo, y me mandó a la oficina del director. Nunca había pasado eso conmigo. Mi propia profesora jefe se extrañó de ese trato hacia mí, y ella creyó en mí, porque me conocía. Hermanos amados,
Muchas veces en el mundo se nos trata de obligar a hacer ciertas cosas, pero cuidado con las obligaciones. La obligatoriedad es una forma para hacer que la iglesia claudique en su fidelidad a Dios. Y la otra forma que hace el diablo es la presión social. Esto obedece a las teorías de la psicología que hablan sobre las presiones del grupo. Si usted pone a un joven que no fuma en medio de un grupo que fuma, va a terminar fumando por la presión social. Va a terminar fumando por la presión del grupo. Una persona que no bebe alcohol puede terminar bebiendo alcohol producto de la presión de su grupo. Hermanos, amados, no nos presionemos. No nos dejemos presionar por las presiones de esta vida. No nos dejemos presionar por las presiones en nuestros trabajos, por las presiones en los estudios, por las presiones a lo mejor en medio del vecindario. Mantengamos firme nuestra identidad. ¿Y sabe por qué? Porque Dios está con nosotros. Dios estaba con los jóvenes hebreos. Y cuando el rey vio que estos jóvenes estaban resueltos a no adorar la imagen, él los mandó a buscar. Y cuando ellos llegaron, ellos fueron claros con él que no adorarían, no alabarían esta imagen. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron a él, porque él fue claro. Él les dice, miren, ¿estáis dispuestos para que al oír los instrumentos de música podáis adorar la estatua que he hecho? Porque si no, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios os podrá librar de aquello? Ellos dijeron así al rey: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno y también de tu mano. Ellos, que habían sido educados, habían sido tratados, habían sido encontrados sabios, ¿verdad?, y puestos en la casa del rey como grandes. Ellos, sin embargo, no obedecieron en aquellos puntos en los cuales ofenderían a Dios. Ellos tratan de mantener su identidad ante Dios. Hermanos amados, ayúdenos el Señor. Y fue en esta circunstancia, cuando el rey se dio cuenta que ellos estaban dispuestos a morir, cuando mandó a que calentasen el horno 7 veces más de lo normal, que vinieran hombres robustos que amarraran a estos 3 jóvenes y los echaran al horno de fuego. En el acto, cuando ellos fueron echados, dice que los tiraron allí, ellos murieron porque fueron quemados, y fue tal la magnitud y la intensidad del fuego, del calor, que los que echaron a estos jóvenes murieron en el lugar. Pero estos jóvenes cayeron en ese lugar, y cuando el rey se acercó a mirar lo que estaba ocurriendo, dice la palabra del Señor que ellos, que habían sido enviados allí atados, simplemente no fueron quemados, ni sus ropas, ni sus cabellos, nada, absolutamente nada. Y entonces, desde que estos tres varones se paseaban en medio del lugar. Y Nabucodonosor se espantó al ver cómo ellos estaban paseándose, y junto a ellos había uno que tenía, dice, el aspecto de un hijo de los dioses. Mire la descripción. Yo veo, dice el rey, a 4. Y el cuarto, dice, es semejante al hijo de los dioses. Inmediatamente es mandado por el rey que saquen a estos jóvenes, y cuando los sacan a ellos, ya eran 3, no eran 4, y son puestos delante de todos, y el rey exclamó claramente lo que hemos leído. Dice, entonces Nabucodonosor, cuando vio que ellos no habían sido dañados, que sus cuerpos estaban intactos, que sus cabellos, sus ropas, inmediatamente al ver que ni siquiera olor a fuego tenían, dice, bendito sea el Dios de ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Qué reconocimiento más grande al Jehová Dios. Ya no eran solamente el reconocimiento de estos 3 jóvenes, sino que ahora el reconocimiento de un rey, de un hombre reconocido por el Irak de hoy, quien está haciendo un reconocimiento al rey de los israelitas, diciendo, y esto me llena de gozo, hermano, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego,
que envió su ángel. Él reconoce que este personaje, que era semejante al Hijo de los Dioses, según su descripción, era un ángel del Dios de ellos, era un ángel de nuestro Dios. Y dice, y libró a sus siervos. Él reconoce que verdaderamente, tal como ellos le habían dicho, que ellos servían a Dios y no le servían a Él, Él reconoce, dice, y libró a sus siervos que confiaron en Él y que no cumplieron el edicto del rey y que entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Qué maravillosa experiencia e historia. Ellos estuvieron dispuestos a mantener su identidad como israelitas, como hijos del Dios Altísimo, y fueron capaces de no contaminarse ni con comida, ni con bebida, ni con las costumbres, ni mucho menos con adorar a un Dios ajeno. Hermanos amados, ¿y nosotros? ¿Cuál es nuestra disposición en medio de la sociedad en la cual vivimos? ¿Estamos decididos a negarnos a esas cosas? ¿Estamos decididos a no ser forzados por la presión social, por la presión de los grupos humanos que hoy día presionan a la iglesia para que estemos de acuerdo con ellos en muchas cosas? A mí mismo, muchas veces me han presionado a través de presiones acerca de las leyes que existen en mi país. Leyes como, por ejemplo, la ley del divorcio, la ley del aborto y tantas otras cosas. Pero yo sé en qué he creído. Yo tengo la convicción y yo digo que quien quiera hacer algo lo puede hacer, porque Dios nos da un libre albedrío. Pero yo quiero mantenerme al lado de mi Dios. Y usted también, no hay duda que sí. ¿Y cuál es el beneficio de la lealtad, de la fidelidad a Dios? Salmo 91 lo dice. Y enviará a sus ángeles cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. ¿Cuál es el camino por el cual usted hoy está pasando? ¿Será el camino de la enfermedad? ¿Será el camino de la pobreza? ¿El camino de la falta de trabajo? ¿Será que lo están acosando en su trabajo? ¿Será que está pasando por un camino en donde hay dificultades en medio de los grupos de la sociedad donde usted vive? ¿Hay mucha presión social? ¿La siente? ¿Siente la presión del enemigo? Pues entonces reconozca que es usted un hijo, una hija de Dios, porque Satanás, el diablo, no presiona a los que son de él, solamente a aquellos que somos hijos de Dios. Pero en medio de esta presión, Dios enviará a sus ángeles. Yo recuerdo que era un niño de casi 12 años y un día en medio de una reunión, en medio de un culto, fuimos visitados por hermanas misioneras. Y una de ellas era una hermana que tenía don de profecía. Ella estaba arriba en el altar porque le iban a dar la oportunidad para hablar. Pero ella bajó tomada por el Espíritu de Dios. Esto existe en medio del siglo XXI, el don de la profecía. En nuestra iglesia se nota. El Espíritu Santo de Dios toma estos instrumentos. Y no cualquier instrumento, no cualquiera que hable es un profeta. Yo no creo a cualquiera. Porque la palabra del Señor dice que debemos de probar para ver si es de Dios o no es de Dios, ¿verdad? Y ella llegó y se acercó a mí, yo era un niño nada más, y me llevó al altar y allí me habló y me dice que me preparara porque vendrían tiempos muy duros para mí. Serás muy despreciado, me decía. Bueno, todo eso se cumplió, muchas de estas cosas. Pero me dice, pero serás muy despreciado, pero no temas, porque yo soy tu Padre y yo estaré contigo siempre. Y luego añade así, y mis ángeles estarán contigo, y mis ángeles estarán contigo. Y esa promesa, amados hermanos, fue muy significativa para mí, porque en aquellos momentos en que pasé momentos difíciles en mi niñez, en mi pubertad, en mi adolescencia, en mi juventud, en mis años de adultez, siempre Dios ha estado conmigo. Y Dios ha enviado sus ángeles, ángeles que han sido vistos por personas, otras personas que me han rodeado, familiares, mi esposa ha visto, personas que me han auxiliado en medio del desierto luego de tener en alguna ocasión un accidente, se rompió un neumático, yo iba solo manejando entre una ciudad y otra,
y iba bajando, el auto se quiso descontrolar, pero allí yo clamé al Señor, el Señor me ayudó, en medio de la oscuridad no tenía quien me ayudara, y las personas que me quisieron ayudar llegaron en un vehículo que se devolvieron para poder auxiliarme, pero luego ellos se detuvieron, yo vi que el vehículo se detuvo así abruptamente, y luego nuevamente lo encendieron y fueron hacia donde yo estaba. Se bajaron atormentados, espantados, con cara de espanto, y me dijeron de que ellos habían visto al lado mío, un personaje muy grande que estaba allí conmigo. Y tuvieron temor porque pensaron que nosotros lo íbamos a ellos a asaltar. Pero de repente desapareció. Ellos dijeron, no sabemos qué es lo que es, pero nosotros hemos venido y nos hemos dispuesto a ayudarle. Hermanos, qué bendito. Dios siempre manda a su ángel. Y yo una vez le decía al Señor acá en Pamplona, Señor, muchas personas han visto tu ángel al lado mío, junto a mi esposa también. Y yo nunca lo he visto, Señor. Por cierto, una vez sentí que me venían a buscar y yo vi una luz muy grande sobre el cerro que se acercó y llegó a mi casa, allá en Copiapó. Una experiencia larga que después podría contar, pero no he visto, decía yo en mi oración al Señor, nunca un ángel cerca de mí como usted me prometió. Pero un día en medio de la noche, en medio de la habitación donde estaba durmiendo, en medio de esa noche, a los días después, tengo una visión y veo que hay una gran lucha y yo estoy vestido como un caballero medieval, así como los que hay acá en España, como un caballero medieval. Y yo estaba luchando y en medio de esa batalla tan dura, tan difícil, alguien dice, ahora viene el ángel de Dios. Y yo veo que viene un ángel sobre un caballo, era un hombre grande, parecía un soldado grande, pero él al llegar donde estamos, alguien dice, ha venido el ángel a ayudarnos, y el ángel mira y me mira a mí. Y yo lo quedo mirando en medio de la visión, del sueño, y de repente me espanto, hermanos, y siento como que caigo mi cuerpo se desvanece, caigo y de pronto despierto con la misma sensación de espanto. Y tengo la sensación de espanto y yo grito así, digo, el ángel, y veo y la habitación estaba iluminada. Como mi esposa estaba enferma, yo estaba con otro problema, yo me había cambiado de habitación en ese día y estaba la habitación iluminada. Y de repente, en medio de la habitación, yo veía el rostro, hermanos, con mis ojos abiertos del ángel que me había mirado en medio del sueño. Y era un rostro, hermano, angelical, sin ninguna señal en su rostro. Era un rostro inmutable que me miraba. Hermanos amados, sin ninguna señal de gesto alguno. Y yo digo nuevamente, el ángel de Dios, digo yo, y caigo como espantado. Yo pensé que me iba a morir en el acto, hermanos. Y de repente siento que las paredes de la habitación, yo estoy despierto, se empiezan a mover y siento que era un temblor y desaparece esa luminosidad con el rostro. Y yo digo, el ángel de Dios vino a mi hogar. Hermanos amados, el otro día le digo, Damarita, ¿tú sentiste algo en la noche? Hubo un temblor porque sentí que tembló, yo no le quise decir nada, entonces ella me confirma, me dice, sí, Juanito, hubo un temblor en medio de la noche. Hermanos amados, hermanos de Pamplona, hermanos donde usted se encuentre, los ángeles de Dios siempre nos acompañan en nuestras penas, en nuestras lágrimas, en nuestras tribulaciones, en medio de nuestras enfermedades. Dios está allí con usted. Donde usted está, allí Dios está con usted a través de sus ángeles. No tenga temor. Y en medio de esta hora recordar decir al final que así como estuvo con ellos en un horno que los debería haber quemado y matado, así muchas veces en medio de estas cosas, de este mundo tan ardiente, con una contaminación tan grande, en medio de tanta, muchas veces aflicción, Dios nos guarda a nosotros y a nuestras familias. Que Dios les bendiga en gran manera. Pidamos la bendición del Señor. Amado Padre, gracias por esta palabra. Señor, esta palabra que nos has dado, Señor, y que toca nuestros corazones para recordarnos que no debemos de perder nuestra identidad cristiana, sino que mantenernos firmes, leales a ti, Señor, y fieles a tu ordenanza.
Que ninguna presión, Señor, haga que perdamos nuestra identidad cristiana. Y para esto ayúdanos a creer que tus ángeles también están al servicio de tu iglesia, amparándonos y guardándonos siempre. Todo te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Pedro, en el capítulo 12 del libro de los Hechos, estaba allí en una prisión. No podía salir, estaba preso. ¿Por qué lo iban a matar? Él estaba con cadenas en sus manos, pero tenía un hombre, un soldado, a un lado y al otro. Y luego fuera de la puerta de aquella prisión, habían otros soldados, guardias, cuidando la puerta. En medio de la oscuridad se ilumina la celda, está el ángel de Dios allí, se le aparece y le dice, Pedro, lo despierta, le dice, Pedro, levántate. Pedro ve cómo se le caen las cadenas y le dice, levántate, vístete, ponte las sandalias y sígueme. Pedro ve a los varones que están allí, sigue al ángel, luego atraviesa la puerta de la prisión, luego la puerta de más afuera y luego en la calle dice que el ángel se apartó de él. Pedro allí quedó libre y pudo llegar a la iglesia. ¿Por qué? Porque había una iglesia que estaba orando, dice, fervientemente por Pedro. Sabían que Pedro estaba metido en la prueba. Las iglesias también oraban por Pablo. Usted ve el capítulo 27 del libro de los Hechos. Él está en medio de una tempestad. Ellos creen que se van a morir. Él está siendo llevado a Roma, donde lo van a juzgar. Pero hay una gran tempestad. Todos allí angustiados. Muchos piensan que se van a morir. Viene el desaliento. Nadie quería comer. Estaban en ayuno. Pero Pablo les dice, varones, tomad ánimo, porque en esta noche el ángel de Dios se me ha aparecido. Se me ha aparecido y me ha dicho lo siguiente, mire, qué maravilloso, los ángeles de Dios están en medio de la iglesia. Créalo, porque Dios en medio de su situación, en medio de su cárcel, en medio del horno, en medio de la prisión donde usted esté, Dios le librará. Dios les bendiga, Dios les guarde, invitados todos al próximo devocional.